Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. 4 de junio, el misterio de la oración, dirigido por el hermano Carlos Vargas. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu. Efesios 6:18. El hermano Carlos Vargas es miembro líder de la Iglesia Defensores de la Fe Cristiana de la ciudad de Sogamoso, Boyacá, oriundo de Floresta, Boyacá, Colombia. Padre de 3 hijos, separada de su esposa Yolanda hace 25 años, teniendo como su profesión la petrografía, ahora busca con mucha dedicación estudiar y aprender de la roca inconmovible de siglos. Su pasatiempo preferido es montar la bicicleta y pasear admirando la grandeza de la creación de Dios. Óyenos, Señor. Óyenos, Señor. Escucha la oración y danos tu paz. Óyenos, Señor. Óyenos, Señor. Escucha la oración y danos tu paz. Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muy buenos días. Bien, gracias a Dios, buenos días. Bien, gracias a Dios. Me alegra mucho, mis hermanos. Bueno, el día de hoy tenemos el devocional de 4 de junio, el cual se titula El misterio de la oración. Seguimos con nuestra serie de Efesios y nos está acompañando nuestro hermano Carlos Vargas. Así que, hermano, muy buenos días y adelante. Amén, hermanita Carolina. Muy buenos días para ti y para todos. Señor me le bendiga hoy. Y vamos a iniciar, como todas las veces, poniendo este tiempo en las manos del Señor. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por este nuevo día que nos permite vivir, por haber tenido misericordia y permitiendo despertar a un nuevo día de vida con la intención de serte agradables en todo momento, Señor. Darte gracias, Señor, por habernos regalado ese hermoso privilegio de ser tus hijos y habernos salvado y habernos constituido, Señor, en ciudadanos de tu reino, mi Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, y te pedimos que en esta oportunidad nos des entendimiento, sabiduría y mucha atención para poder comprender lo que tú tienes que decirnos en el día de hoy. Te rogamos, Señor, que tu presencia, Señor, y tu Santo Espíritu nos guíe, que seas tú, Señor, dando claridad a este tema y poniendo en nosotros todos, Señor, atención especial, Señor, para comprender los misterios tuyos, Señor, para poder conformarnos a tu voluntad, Señor, y pedirte, Señor, como es debido. Ayúdanos, Señor, a tener esa mente clara, ese entendimiento preciso, Señor, para cuando nos dirijamos a ti, lo hagamos, Señor, en actitud de humildad, de gratitud por todo lo que has hecho por nosotros, sabiendo, Señor, que tú eres soberano en todo lo que tienes planeado, Señor, y que debemos ajustarnos a tu perfecta y santa voluntad, Señor. Más sabemos, Señor, que tú eres un fiel escucha, Señor, y que sabrás dirimir, Señor, en torno a nuestra petición cuando es viable y cuando no lo es, porque todo depende de ti, Señor. Tú eres nuestro sabio, perfecto y justo Dios, Señor, que otorga, Señor, conforme a tu gracia, a tu misericordia y en tu soberanía tú decides, Señor. Te damos gracias, mi buen Dios,
y ponemos este tiempo en tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Bien, amados hermanos, quiero ver una mano levantada, a ver quién nos colabora a leer el tema de hoy, el misterio de la oración. Hermanita Estela, muchas gracias y adelante. Sí, muy buenos días para todos. Junio 4. El misterio de la oración. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu. Efesios 6:18. Si Dios ya ha decidido lo que hará, ¿por qué molestarnos en orar? ¿Qué diferencia puede hacer la oración? ¿Acaso podemos lograr que Dios cambie de opinión con nuestras oraciones? Casi todos hemos expresado esto, o al menos lo hemos pensado. Razonamos como criaturas finitas y, de forma natural, proyectamos nuestra propia percepción de la realidad sobre Dios. Incluso la Biblia personifica de forma regular a Dios en categorías humanas. Sin embargo, aunque la Biblia misma suele describir a Dios con características humanas, por ejemplo, como si pudiera arrepentirse en 1 Samuel 15, 10 al 11 y el 35, el testimonio pleno de la Escritura nos lleva a la conclusión de que Dios no cambia de parecer. Santiago nos lo explica en términos claros. En Dios no hay cambio ni sombra de variación. Santiago 1:17. Además, el Antiguo Testamento concuerda con el Nuevo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. Números 23:19. Entonces, cuando parece que Dios ha cambiado de parecer, es de hecho una circunstancia o un comportamiento lo que ha cambiado y Dios responde de forma diferente que antes, pero sigue siendo totalmente congruente con su carácter. Por tanto, si Dios nunca cambia de parecer y, sin embargo, llama en repetidas ocasiones a su pueblo a orar, cuando llegamos a la siguiente conclusión, en su soberanía, Dios ha ordenado tanto los fines como los medios para esos fines, y no se lograrán los fines de Dios sin los medios que Él mismo ha ordenado de antemano. Si esto te parece un misterio, estás en lo correcto. Considera los fines eternos que Dios revela en Apocalipsis 7, 9 al 10. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Ahora bien, Dios sencillamente reunirá a una compañía innumerable delante de su trono, sin importar lo que estos individuos hagan o digan. No, de otra manera, ¿por qué habría dicho Jesús a sus seguidores: pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha? Mateo 9:38. En los planes de Dios, las oraciones de su pueblo son el medio por el cual Él levantará a los siervos que proclamen su palabra. Y los hombres y las mujeres que reciban la palabra de Dios por boca de estos heraldos, Romanos 10:17, son los medios señalados por Dios para cumplir sus propósitos para toda la eternidad, reunir un pueblo para sí. En última instancia, la forma en la que Dios usa las oraciones de su pueblo en sus planes sigue siendo un misterio. No tendremos la respuesta a todas nuestras preguntas sobre la oración, al menos no por ahora. Y eso está bien, porque podemos confiar que Dios ordena medios como la oración para el cumplimiento de sus propósitos eternos. Y conocer esto debe ser suficiente para llevarnos de rodillas y gozar del privilegio de saber durante toda la eternidad que Dios usó nuestras oraciones como parte de sus propósitos soberanos para salvar a su pueblo. Para profundizar, Colosenses 4, del 2 al 6. Amén
Amén. Gracias, hermanita Estela. Este tema, como lo pueden notar, es bastante interesante. El misterio de la oración. Podemos pensar que el orar pudiera llegar a ser infructuoso muchas veces porque no escuchamos o no recibimos respuesta positiva a nuestra oración. Este es el punto que coloca Alistair en este devocional del día de hoy. Y el contexto de esta cita que dice: con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu. En Efesios 6 al 18 nos está indicando que debemos estar orando todo el tiempo y suplicando en el Espíritu. Y esta expresión o esta indicación que nos da Alistair en su cita de Efesios está enmarcado dentro de la parte final de aquel capítulo que lleva como título La armadura de Dios. Está allí exhortándonos a que estemos firmes contra las acechanzas del diablo. Debemos vestirnos de toda la armadura de Dios. Quizás cuando el apóstol Pablo escribió esta carta a los Efesios, estaba en la cárcel y en este momento estaba observando a un soldado romano con toda su indumentaria, con toda su vestidura, su casco, su coraza, su escudo, su espada, su calzado. Cada uno de los elementos que el soldado usaba, así lo usó para ilustrarnos lo preparados y asegurados que debemos estar para la batalla de la fe y para estar firme contra las acechanzas del diablo. Y así como en una batalla física, una batalla real, la capacidad física, o sea, la preparación para la batalla es una estrategia de la guerra necesaria para vencer. Asimismo, en nosotros los creyentes, donde no tenemos una lucha carnal, sino espiritual, debemos estar preparados contra las influencias que Satanás nos coloca en la mente. Satanás, nuestro común enemigo, el diablo, que busca debilitar nuestra fe y engañarnos con mentiras sutiles. Entonces, además de estar ceñidos nuestros lomos con la verdad, con la coraza de justicia, nuestros pies bien calzados con el evangelio de la paz y tener ese poderoso escudo de la fe que, como decía el hermano segundo, es como una puerta en medio de una puerta grande, porque podemos detener los dardos de fuego del enemigo. Y el casco de la salvación, ese casco que tenía el guerrero, el soldado romano, para evitar que las flechas impactaran en su cabeza. Y la espada del Espíritu. La espada era la herramienta o el arma defensiva y de ataque que tenía el soldado, que para nosotros es la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Pues bien, debemos mantener un estado espiritual excelente, bien nutridos por medio de la oración. No hay manera de ganar la batalla si no estamos preparados. Y eso es lo que nos trata de explicar el apóstol Pablo en esta ilustración de la armadura de Dios. Yo les pondría un ejemplo más contemporáneo, como podría ser una competencia deportiva, una competencia ciclística, por ejemplo. Donde uno ve a los equipos con sus indumentarias, con sus bicicletas bien finas, bien livianas, con todo su traje deportivo. Todos los ve uno al comienzo igualmente capacitados para ganar. Pero finalmente el que logra vencer es el que está mejor preparado, el que tuvo de antemano una preparación exigente y está volando, como decimos, superior a los demás. Es necesario prepararse para poder vencer. Asimismo, nosotros como el ejército de Dios tenemos que prepararnos para vencer en la batalla de la fe. La cita completa de Efesios 6, 18 al 19 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello,
con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Aquí Pablo nos está enseñando que debemos estar orando en todo tiempo y súplica en el Espíritu. Recordemos que la súplica en el Espíritu es haber nacido de nuevo y tener el Espíritu ardiente en nuestro ser para poder con ello ajustarnos a la voluntad de Dios en nuestras peticiones. Y Pablo también está pidiendo que oren por él a fin de que cuando él lance la palabra del Evangelio lo haga con entusiasmo, sin miedo, y dé a conocer ese misterio del Evangelio. Pues bien, hermanos, en el tema de hoy, Alistair nos confronta con una pregunta. Si Dios es soberano y ya ha decidido lo que hará, ¿por qué molestarnos en orar? ¿Qué diferencia puede ser la oración? ¿Qué diferencia puede hacer la oración? ¿Acaso podemos lograr que Dios cambie de opinión con nuestras oraciones? Si revisamos la Escritura, podemos ver muchas citas bíblicas que nos llevan a la conclusión de que Dios es soberano y que Él no cambia de parecer. Por ejemplo, en 1 Samuel 15:10 al 11 y el verso 35, nos recuerda cuando Saúl le falló a Dios, cuando fue su ejército contra los amalecitas y Samuel no hizo lo que el Señor le había indicado. Así que el Señor le dijo a Samuel que estaba arrepentido de haber nombrado a Saúl rey, y Samuel apesadumbrado clamaba en oración y suplicaba durante toda la noche por Saúl, y hasta aún lloraba para que Dios no lo destituyera, que lo conservara como rey. Pero no fue así. Saúl, a pesar de la oración con denuedo y con bastante súplica de Samuel, Saúl fue destituido y nunca más lo volvió a ver, dice la Escritura. O sea, por más que Samuel oró al Señor y le pidió que lo dejara como rey, el Señor dijo que le había fallado y que no iba a seguir. Asimismo, en Santiago 1:15 dice: amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Porque Él no cambia, Él es inmutable. Lo mismo en Números 23:19. Dice: Dios no es hombre para que mienta, ni es hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Estas expresiones de la Escritura nos dicen que el Señor es soberano y que Él decide conforme a su voluntad. Por tanto, Alistair nos conlleva a preguntarnos, entonces, ¿para qué tenemos que orar si Dios ya estableció lo que va a pasar y no va a cambiar? Si Él no va a cambiar porque en Él no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué hará la oración cuando nosotros la elevamos al Señor si Él ya decidió? Pues bien, ante estas evidencias escriturales nos surge una pregunta: ¿de qué manera podemos tener confianza o ánimo para orar y esperar que Dios no solo escuche la oración, sino que también nos conceda lo que pedimos? Si Él, como vemos, es soberano y hace todas las cosas según el designio de su voluntad, ¿cómo esperaremos respuesta a nuestra oración? ¿Estaremos perdiendo el tiempo al orar? Estas son preguntas que son del diario vivir nuestro. Cada vez que tenemos una circunstancia en la cual necesitamos que el Señor intervenga,
seguro que nos ponemos de rodillas y le vamos a pedir a Él. Pero ante esta evidencia escritural de que Dios no cambia, de que Dios lo que estableció lo va a ejecutar, nos preguntamos, ¿vale la pena orar? Pues aunque parezca una contradicción, que siendo Él soberano podamos de alguna forma influir y cambiar su decisión final, veremos que es algo complejo, como un misterio. Yo pienso que más que un misterio, yo pienso que es como una paradoja que debemos estudiar. Así que vamos a ver varios puntos. Primero, debemos orar por ejemplo y obediencia. El Señor Jesús lo vimos mientras estuvo aquí con nosotros, que Él oraba a su Padre en todo momento. Y nos ha mandado que oremos. Y hemos visto también a través de la Escritura que Dios ha atendido muchas oraciones. Nuestro Señor Jesús fue un modelo a imitar en cuanto a la oración. Lo hacía en todo momento y nos ha dado ese ejemplo de orar. Y Él pide que oremos y hay que obedecerle. Por ejemplo, dice Alistair que ella escogió desde antes de la fundación del mundo de los que son salvos. Pero asimismo, como ya los escogió, también escogió los medios por los cuales van a ser salvos. O sea, no son salvos solamente por el hecho que Él lo decidió, sino que Él hace salvos a los creyentes a través de la predicación del Evangelio, de la locura del Evangelio. Y ahí estamos nosotros, sus hijos, para hacer esta tarea. Por favor, alguien me colabora con Romanos 10:14. Si somos salvos, porque Dios nos escogió, de todas maneras, fue a través de la predicación que nosotros llegamos a entender el Evangelio. Y por eso es importante que cumplamos con nuestra tarea como hijos de Dios, que Él nos ha puesto en la tarea de estar orando. Hermanita Estela, adelante. Sí, Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Amén. Muchas gracias. Pues esto es totalmente cierto. ¿Cómo creerán, o mejor, cómo invocarán en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Debe haber alguien que esté predicando para que la palabra de Dios sea expuesta y confronte los corazones y nos demos cuenta de nuestra real situación delante de Dios. Así que el Señor Jesús nos dijo, oréis. Dijo, la cosecha es grande, es mucha. Así que oréis al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies, o sea, a su campo, a la tierra. Y eso debemos hacer, orar, porque hay una cantidad de personas no creyentes que necesitan oír del Evangelio, y es por medio de la oración. Y la explicación y la predicación del Evangelio, quienes van a entender, porque si no hay quien les hable, si la palabra escasea, si no hay quien los confronte, pues no van a ser salvos. Se requiere que el medio de la salvación sea a través de la predicación. Así pues, aunque ya hay escogidos para la salvación, Dios ha dispuesto que sea por medio de nuestra participación en la predicación de su palabra, y es hoy nuestra tarea, y en todos los tiempos ha sido así, para quienes Dios de antemano salvó, que puedan llegar a ser eficazmente salvos por medio de la predicación. Así que debemos orar, y orar al dueño del universo entero, que es nuestro Padre Celestial, para que envíe obreros a que prediquen su palabra. Entonces ya vemos que es necesario
y por obediencia debemos estar orando, perdón, para que el Señor llame y prepare y capacite a aquellos quienes van a llevar su palabra. Y a través de esa predicación es que al final, como dice Alistair, va a haber una gran cantidad de almas el día final que estarán adorando al Señor, los que son salvos, pero el medio que el Señor escogió es a partir de la oración y la predicación de su palabra. Por eso tenemos que orar. Segundo, ¿por qué tenemos que orar? Porque tenemos una vida espiritual y un Padre que nos ama. Orar es una expresión de vivir la vida nueva propia de nosotros los convertidos, de los nacidos de nuevo. Y Dios quiere asistirnos y ayudarnos por medio de la oración. Dice un teólogo llamado J.S. Ryle que bien sabemos que tenemos vida física porque respiramos. De la misma manera tenemos vida espiritual porque oramos. Seguramente si no tenemos la disciplina de orar es porque espiritualmente estamos muertos. Por eso es importante evidenciar que nuestra nueva vida está impregnada por el Espíritu Santo y Él es quien nos motiva y nos llama a orar. Debemos estar preocupados si nuestra vida de oración es pobre o si no oramos, porque querrá decir que no tenemos vida espiritual, y la vida espiritual es la que nos da el Espíritu Santo. Quien no ora es quien se cree que no necesita nada, que es autosuficiente y que no necesita nada de Dios. Cuando sabemos sinceramente que somos tan frágiles y tan limitados que no hay ser humano en este mundo que no necesite a Dios y que no deba orar. Todos debemos estar orando porque nuestra condición de criaturas y aún más cuando somos hijos de Dios necesitamos estar en comunión continua, en oración para poder intimar con nuestro Padre Celestial. Él nos ama y quiere que nosotros le expresemos todo lo que hay en nuestro corazón y podamos entender y aprender a conocer su voluntad. Y eso lo hacemos a través de la oración. Así que tenemos que tener oración para conservar nuestra vida espiritual. Tercero, debemos orar precisamente porque Él es soberano. Parece una contradicción. Si es soberano, ¿para qué oramos? Pero nosotros cuando oramos sabemos que por ser soberano precisamente nuestro Dios, Él puede atender cada una de nuestras oraciones. Si no fuera soberano, estaría limitado por algo o por alguien a no concedernos las oraciones. Pero es precisamente ese atributo de ser soberano lo que hace que Él pueda acceder a darnos lo que le pedimos. Siendo soberano, es capaz de hacer lo que quiera, como quiera y cuando quiera. Por eso a Él debemos acudir, porque Él es el que manda, porque Él es el soberano. Si bien Él puede orar inmediatamente y sin mediar con nosotros, sin tenernos en cuenta para nada, más que su perfecta voluntad, sabemos que Él no lo hace así. Solamente en sus situaciones extraordinarias toma decisiones sin tenernos en cuenta. Porque de manera más común Dios obra en y a través de las oraciones y acciones de sus hijos, de su pueblo. En muchas ocasiones el Señor, a través de la Escritura, nos damos cuenta que Él, antes de hacer cualquier determinación, tiene misericordia y de alguna manera nos hace saber las circunstancias que van a acontecer. Por ejemplo, acordémonos de Jonás y los ninivitas, cuando el Señor, de una manera justa, porque estaban haciendo mal las obras, había decidido destruir a Nínive. Sin embargo, los llamó al arrepentimiento por boca de Jonás.
Recuerdan cuando Jonás no quiso ir y una ballena se lo tragó y pues lo vomitó en las playas de Nínive. Y él en una abrir y cerrar de ojos predicó y dijo, la ciudad de Nínive va a ser destruida en poco tiempo. Y el rey, al saber esto, junto con todos los súbditos y todos los animales, dice que el más chico hasta el más grande declararon ayuno, se arrepintieron y Dios les perdonó. Pero necesariamente el Señor, en este caso, antes de destruirlos, les advirtió y ellos al ayunar y al orar fueron perdonados. O sea, no llegó a hacerse efectiva ese plan que tenía Dios en ese momento. Así que no solo es un honor y un privilegio de nosotros hijos ir a orar como una cita especial con Él y a intimar con Él, sino que el Señor, en su soberanía y en su omnisciencia, realmente puede cambiar las cosas. No cambia Él, cambia las circunstancias, nos cambia a nosotros. Y de eso se trata, porque Él, como hemos visto, Él es inmutable, Él no cambia de parecer. ¿Por qué? Porque es Dios soberano. Bien, como cuarto punto, oramos porque Dios nos está cambiando y está cambiando las cosas. Él está cambiando el curso de los acontecimientos en el presente. Si miramos las escrituras, es asombroso ver cuántos de los eventos más importantes de la Biblia ocurren como una respuesta a la oración. Empecemos en Génesis con Moisés, durante la negociación que tuvo con el faraón para que dejara salir al pueblo a orar al desierto, cuando fueron las plagas de Egipto. Este tiempo se caracterizó por la intercesión y perseverancia de Moisés buscando la liberación de su pueblo y la manifestación de la grandeza de Dios. Moisés, al ver la dureza del corazón del faraón y las plagas que se estaban abalanzando sobre Egipto, se dirigía a Dios en oración pidiendo su misericordia y la liberación de su pueblo, y Dios obraba. Por ejemplo, cuando intercedió por que cesara la caída del granizo y los truenos, Dios escuchó la oración. En esta ocasión de Moisés no solo pide por el alivio inmediato de las plagas, sino que también utiliza estas situaciones para manifestar la grandeza y el poder de Dios ante el faraón, ante los egipcios y ante su mismo pueblo. Nuestro Dios necesitaba que su pueblo entendiera que Él estaba por encima de todos los dioses egipcios y que Él era soberano sobre todas las cosas. Sin embargo, escuchaba la oración de Moisés. ¿Por qué la escuchaba? Porque estaban alineadas con sus planes de hacer que su nombre fuera conocido como el Dios soberano, el Dios todopoderoso. Asimismo, recordemos la oración de Ana, cuando era confrontada por Penina por no tener hijos, y ella oró fervientemente y le ofreció su hijo a Dios cuando naciera, y el Señor le concedió la petición. Y Samuel, que fue su hijo, fue traído al templo para ser dedicado a él. Recordemos la oración de Daniel cuando nos dio la profecía de las 70 semanas. Y muchas otras donde vemos una y otra vez que Dios usa la oración como un vehículo, como un medio para llevar a cabo sus propósitos que son perfectos. Dios usa nuestra oración para que sus planes se ejecuten, y lo hace así. La oración es un mecanismo que Dios ha establecido como medio para hacer su voluntad. No que Él no pueda hacerla solo, Él lo puede, pero ha decidido que sea a través de nuestras oraciones como Él contribuye a que las cosas se den conforme a sus planes, a sus propósitos.
Y en este momento se me ocurre pensar en una persona, un ser humano que mientras no tiene hijos con su esposa, pues hacen las cosas, hacen sus planes, salen a pasear, hacen lo que quieren, pero cuando ya tienen hijos, ya lo piensan dos veces, muchas veces, consensan con sus hijos a dónde quieren las vacaciones, a dónde quieren, o sea, tienen en cuenta a sus hijos, porque ya no está solo. Yo pienso que así mismo el Señor, al hacernos sus hijos, tiene en cuenta lo que nosotros pensemos que sea conforme a su voluntad para poder de esa manera hacer las cosas de la manera justa y perfecta. Miramos la cita de Santiago 5, del 13 al 18. Hermana Andreita, adelante. Santiago 5, del 13 al 18, dice: ¿Sufre alguien entre ustedes? Que haga oración. ¿Está alguien alegre? Que cante alabanzas. ¿Está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Amén. Si vemos en esta porción de la Escritura lo importante que es la oración, en la oración conlleva también humildad y amor, porque nosotros no oramos solamente por nuestras peticiones, oramos por los demás. Y aquí es donde demostramos que en nuestro corazón ya el egoísmo no está presente, porque pensamos en los demás, y esa es una de las de los frutos de la oración. Quiere decir que la oración realmente nos va cambiando porque vamos pensando en la situación de nuestros hermanos, y ahí es donde se establece que hay amor por los demás, y eso es lo que quiere el Señor, que en medio de la oración nuestra esté implícito el amor hacia los demás, porque muchas veces nuestras peticiones no son contestadas porque, como dice Santiago, porque pedimos mal, porque pedimos para nuestros deleites, y el Señor nos conoce con toda precisión. Él sabe lo que hay en nuestro corazón y sabe para qué pedimos las cosas, y sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Por eso muchas de nuestras oraciones que nos son contrarias a la voluntad de Dios, Él las escucha, pero pues con un sello rotundo de no, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Por eso es importante estar enlazados con la palabra de Dios para poder saber cómo pedir y que nuestra petición esté conforme a su voluntad. El Padre nuestro, precisamente, en él decimos conforme a tu voluntad, porque no hay una manera de saber nosotros si lo que pedimos va a ser en el futuro provechoso o no provechoso. En cambio, nuestro Padre Celestial, como es omnisciente, sabe el fruto de esa petición, si va haciendo bien o haciendo mal. Ahora pues nos preguntamos, ¿está obligado Dios a asentir en cada una de nuestras peticiones? Él va, por lo que acabamos de leer en Santiago, donde dice y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Si alguno está enfermo, todas las veces se da esto, todas las veces que oramos por un enfermo, él se va a levantar. En la realidad vemos que no es así. El Señor establece con su sabiduría, con su justicia, con su omnisciencia, cuál oración le va a dar curso
favorable y cuál va a decir todavía en los tiempos, necesito que las dificultades por las que está pasando cierto hermano nuestro, nosotros mismos, se demore un poquito para que en medio de ese curso de la enfermedad o de lo que esté pasando en nuestra situación, nosotros seamos cambiados. El Señor utiliza nuestras circunstancias, el mismo dolor, para ayudarnos a crecer espiritualmente. Por eso Él, con todo su soberanía, puede decirnos no, o puede decir en un momento será, o decirnos inmediatamente la respuesta a nuestra oración. Así que a la pregunta, ¿está obligado Dios a aprobar o a sentir en cada una de nuestras peticiones? La respuesta es un categórico no. Él no está obligado. En su sabiduría, su perfección, su omnisciencia y los planes que ha trazado, Él es soberano y todas las cosas están bajo su sabia y perfecta voluntad. Y de seguro podemos confiar que su decisión es la mejor y la más sabia, porque Él es omnisciente, porque Él sabe. Por tanto, debemos confiar en su misericordia, su bondad, y nunca debemos dejar de orar. Siempre debemos estar orando. Recordemos que Pablo alguna vez le oró al Señor, y no una vez, dice que más de 3 veces, que le quitara el aguijón en la carne, y el Señor le dijo, no, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, es necesario muchas veces que el Señor mantenga algo en nosotros que nos es contrario, que no nos gusta, pero que para sus planes es necesario que así sea. ¿O qué decir de nuestro amado Señor Jesús, cuando le pidió al Señor que pasa de mí esta copa, y el Señor no, dijo no, tienes que poner tu vida en expiación por los que van a ser mis hijos, y no atendió o no asintió a la petición de su hijo? Así hay muchas oraciones que el Señor no va a darles vía libre o va a poner el semáforo en verde para pasar, porque no es su voluntad. Miremos ahora las oraciones que Dios escucha. Por ejemplo, una oración de arrepentimiento. Dios necesariamente escucha a todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y piden perdón con sinceridad. Esa oración siempre el Señor la va a contestar cuando lo hacemos con sinceridad. Las oraciones de fe, aquellas que se basan en la creencia de la capacidad de Dios para responder nuestras oraciones. Dios es poderoso y omnisciente y soberano, y Él puede hacer todo lo que le pedimos, pero siempre que esté conforme a su voluntad. Y la fe aquí interviene, porque si lo hacemos de una manera superficial y como a ver si de pronto sí o de pronto no, así no vale. La oración es siempre, las que escucha Dios tienen que ser con fe, sabiendo que Él puede responder la oración. Otra oración que el Señor escucha es la oración que hacemos con humildad. Aquellas donde reconocemos la grandeza de Dios y nuestra debilidad, nuestra impotencia ante muchas circunstancias de la vida. Necesitamos su ayuda. Y ese solo hecho de ir a Él a pedirle ayuda ya es una actitud de humildad, y Él escucha muchas oraciones de las que hacemos confiando en su grandeza y en su misericordia. Y lo más importante, cuando las oraciones que Dios escucha están de acuerdo a su voluntad. Dios escucha las oraciones que están alineadas con sus mandamientos y que necesariamente buscan su gloria. Recordemos que nosotros vivimos es para la gloria de Dios, no para nuestra gloria. De tal manera que cuando pedimos algo que sea para la gloria de Dios, para exaltarle a Él, sin demora alguna, Él va a contestar su oración. Ahora veamos oraciones que Dios necesariamente nunca va a escuchar. O sí las escucha, pero no las concede. Aquellas que se oponen a su voluntad divina. Dios no concede peticiones que vayan en contra de sus normas
o de su voluntad que está revelada en la Biblia. Él ya estableció como un plan macro en el cual está alineando todas las cosas y no puede estar por fuera de su voluntad, porque quería decir que vamos a cambiar sus planes, y eso sí es absolutamente contrario a su soberanía. Por ejemplo, si él tiene, pongamos como una ilustración, como un barco que está programado, un transatlántico, está programado para ir de una ciudad a otra. Por más que los tripulantes o los pasajeros quieran cambiar de rumbo, ya está destinado a su punto de destino y allí va a llegar, a menos que pase un accidente, pero siempre el Señor tiene unos planes ya trazados y se van a cumplir sí o sí, porque esa es su voluntad y nosotros no podemos ir en contra de esa voluntad, porque esas oraciones Él no las va a aprobar. Otro tipo de oraciones que Él no contesta, las oraciones egoístas, aquellas que buscan satisfacer nuestros deseos personales sin tener en cuenta su voluntad o el bien común. Lo pedimos para nuestros deleites, para cosas superfluas y vanas, para querer exaltarnos ante los demás, para mantener una falsa comodidad en este mundo. Y el Señor no va a escuchar, o mejor no va a atender estas oraciones de manera afirmativa, porque saben que nos harán daño. Lo mismo las oraciones superficiales que no están impregnadas de fe. Dios no escucha esas oraciones, por ejemplo, a quienes no creen en su existencia o que no tiene capacidad de responder las oraciones. La oración debe llevar fe, porque es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, dice la palabra de Dios. O sea que sin fe tampoco es posible agradar a Dios. Lo mismo que las oraciones que Dios no aprueba son las que llevan desconfianza de por medio. Si no confiamos en el precioso plan de Dios y en sus promesas, nuestras oraciones van a ser infructuosas. Debemos confiar plenamente que nuestro Dios es bueno, que nuestro Dios es sabio, que nuestro Dios es omnisciente y que todo lo que Él permite o impide es lo mejor. Sabiendo y teniendo confianza en que Él no puede negarse a sí mismo y que sus atributos hacen que podamos confiar en Él. Sus planes inmutables van a mantenerse hasta el fin de los tiempos. Esa es nuestra mayor confianza. Pero si no creemos en ello, pues de nada sirve orarle, porque lo primero que tenemos que pensar es que Él es soberano, que Él es santo, que Él es justo y que Él es inmutable y que lo que ha establecido es lo mejor que va a pasarnos y que no podemos ir en contra de su voluntad, porque no usaremos un sí por respuesta. Miremos una cita ya para terminar. Primera de Tesalonicenses 5:17. Alguien, por favor, que me lo busque. Ya lo voy a tener listo porque yo se los dejé en el chat. Primera de Tesalonicenses 5:17. Hermanita Mariluz, adelante. Gracias. Hola, buenos días. 5:17. Sí, señora. 5:17. Dice, orad sin cesar. Amén. Alguien en la siguiente, Lucas 18:1. Le siguen unas citas para que por favor la vayan alistando. Romanos 12:2, Santiago 5:16 y 1 Juan 5, del 14 al 15. Hermanita Andrea, adelante. Gracias. Lucas 18:1 dice, Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Amén.
Romanos 12:12. Hermanita Luz Dari. Sí. Romanos 12 me dice. Sí, señora. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración. Amén. Amén. Santiago 5:16. Mi hermanita Liliana, adelante. Santiago 5:6. 16. 5:16. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Y por último, 1 Juan 5, del 14 al 15. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Ah, es primera? Sí, esa es 1 Juan Sí, 5, sí, 14 sí. al 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Amén. Pues bien, amados hermanos, como podemos ver, la oración es imprescindible en nosotros como creyentes que hemos nacido de nuevo. El orar para un creyente es como el respirar en la vida física. Si no oramos, espiritualmente vamos a morirnos, porque ya tenemos una comunión, un vínculo estrecho con nuestro Padre Celestial, y la manera como evidenciamos ese vínculo es a través de la oración. Ya le conocemos, ya intimamos con Él cada vez que entramos a nuestro cuarto y le expresamos lo que es nuestro corazón y le pedimos, y que nuestra petición, como lo acabamos de ver, estén alineadas con su perfecta voluntad. No podemos de ninguna manera pretender que nuestras oraciones sean egoístas, pues de hecho no lo serán, porque ya somos nacidos de nuevo, pero que pensemos bien en lo que vamos a pedirle, porque Él sabe lo que hay en nuestro corazón y sabe por qué le pedimos las cosas. De tal manera que examinémonos cada vez que pedimos al Señor algo personal, si eso es conforme a su voluntad o sencillamente es para envanecernos más, que eso sería lo más desastroso. Así que orar sin cesar. Así haya misterios en la oración, en cuanto, como nos dice Alistair, es un misterio el hecho de por qué el Señor usa este mecanismo para Él mismo estar como poniendo en curso las cosas que va a decidir, como teniéndonos en cuenta. Y otras veces lo hace unilateralmente, pero ya es en cosas extraordinarias. Pero mientras nosotros oremos, Él va a tener en cuenta nuestra oración, seguro que sí. Así que no desfallezcamos y sigamos orando día y noche porque la situación, porque su venida llegue pronto, porque nos cubra, nos proteja, nos ayude, nos dé sabiduría y nos lleve a cada día estar más cerca de Él a través de su palabra y de la oración. A ver, hermanos, ahora sí escuchamos comentarios, opiniones, aportes para enriquecer el tema de hoy. Hermanita Andrea, adelante. Gracias. Mi hermano, bueno, muchas gracias por haber preparado la enseñanza para el día de hoy. Y bueno, yo quería aportar, y como para que tengamos claridad, que digamos que la oración jamás va a cambiar o va a torcer el brazo de Dios, ¿no? O sea, eso no buscamos con la oración. La oración no es como un medio para manipular a Dios, así no funciona. La oración precisamente, Charles Horst decía que la oración es la conversación del alma con Dios. Y les doy un ejemplo. Si estamos orando, vamos a poner de ejemplo yo. Cuando mi madre estaba enferma de cáncer, lloré y clamé mucho tiempo por ella, por su sanidad. Pero
De hecho, cuando ella muere, digamos que yo entro en un conflicto con Dios y yo le decía, Señor, me fallaste. Obviamente tenía un concepto no tan adecuado de la teología como el que tengo ahora, pero al pasar los días me doy cuenta que el Señor, o sea, no me falló y no me prometió en ningún lado que la iba a sanar físicamente, ¿sí? Pero sí ha prometido la salvación a aquellos que se arrepienten y creen en el Evangelio. Y me pude dar cuenta que no sanó su cuerpo, pero sí su alma. Entonces, muchas veces podemos tener conceptos errados de la oración por las vivencias que tenemos, ¿cierto? O por el contexto en que fuimos criados o en las iglesias o el evangelio que hemos recibido. Y lamentablemente este tema que hemos estado estudiando esta semana, que es el tema de Efesios, ¿cierto? Sobre los dones, sobre la oración, sobre, mejor dicho, el escudo como tal del creyente, lamentablemente es muy mal usado en estas iglesias de la prosperidad. Entonces, de alguna manera nosotros tenemos muchos conceptos que a veces por pena nos da preguntar, ¿cierto? O que no sabemos cómo interpretarlos. Pero entonces, sí tener claro esto, digamos que la voluntad, hay dos tipos de voluntades, que la voluntad, bueno, incluso hay tres, que es la voluntad decretiva de Dios, ¿cierto? Que está también lo que es la voluntad preceptiva del Señor, y la oración no va a hacer que cambie la voluntad del Señor. También les pongo un ejemplo. El Señor Jesús oró, ¿cierto? Pero en su decreto eterno ya estaba que vendría el Hijo de Dios a morir por nosotros, ¿cierto? Entonces, la oración no iba a cambiar el curso de la situación, pero la oración sí nos hace más dependientes del Señor y sí nos permite entender su voluntad para nosotros y sí nos permite que nosotros empecemos a orar de acuerdo a su voluntad, ¿sí? Si ustedes recuerdan de pronto su caminar cristiano, ¿cierto? Y lo que nos falta a cada uno, si el Señor lo permite. Nosotros al inicio de pronto orábamos de unas maneras que hoy nos acordamos y decimos, ay Dios mío, ¿yo por qué oraba eso? Sí, porque es como nuestro crecimiento en el cristianismo. Entonces el Señor sí nos enseña esa dependencia, sí nos enseña a orar y sí nos enseña a que la oración nos fortalezca, ¿cierto? Nos hace dependientes del Señor, entendemos su voluntad y estamos fortalecidos para pasar esa prueba por la que estamos orando, ¿cierto? La respuesta de Dios no siempre va a ser, porque somos sus hijos, una respuesta favorable a nuestra petición, ¿cierto? Pero sí va a ser siempre lo que nosotros necesitamos, aunque en el momento no lo entendamos. No sé si de pronto fue claro mi aporte, que los enredé más, animar a los hermanos a que puedan participar. Muy claro, realmente, Andrea, así es. La oración nos cambia más a nosotros que a Dios. Dios obra en circunstancias o en ocasiones donde esa petición está alineada con sus planes. De otra manera, estaremos pidiendo de una manera incorrecta. Eso lo explica muy bien Santiago. Dice el hermano Diego en su comentario aquí que dejó en el chat, dice, Ping dice, la oración es el reconocimiento del alma de su impotencia y de la soberanía de Dios. Claro, muy diciente. Nosotros necesitamos a Dios y por eso oramos. Y Dios es soberano para concedernos la petición que le pedimos conforme a su voluntad. Él lo puede hacer siempre y cuando, como decimos, esté alineado con sus planes. Otra dice, la oración revela si realmente creemos lo que profesamos sobre la soberanía de Dios. Si creemos que Él es soberano, ¿por qué no ir a Él en cada necesidad? También muy, muy válida. Y el hermano Félix dice, excelente, muy completa la respuesta. Así es, o sea, entendemos. Hermanito Carlos, perdona interrumpir. No, es que me acordé de una cosita y es, yo les estaba hablando estos días cuando interrumpí de pronto en los devocionales, porque ahorita hay un movimiento como en redes sociales acerca bueno, el cesacionismo, el continuismo y el tema como de cómo obra el Señor con la oración y con las sanidades.
y otra vez un grupo como de creyentes buscando o anhelando o no sé, porque obviamente no soy el Señor, no sé qué estará en sus corazones, pero sí han dejado ver a muchos creyentes en las redes sociales el tema de que sí podemos pedir el don de sanidades y Dios nos da y nos vuelve portadores de dones, etcétera, etcétera. Y eso me ha permitido ver una gran cantidad de creyentes cómo se están volviendo otra vez a ciertos errores o a ciertas herejías en donde se han caído, de volver a desear más el don que al dador del don, ¿sí? Entonces, solo quiero como animarles, porque yo les decía, de hecho, esta semana hablé con una persona y yo le decía, mira, el Señor obra, o sea, no es que nosotros digamos como no, Dios ya no puede sanar porque Dios es Dios. En el momento que Dios quiera sanar a alguien o quiera usarnos de alguna manera para que alguien sea sano, lo hará, pero el don es del Señor, no nuestro, ¿sí? Y por otro lado, lamentablemente cuando anhelamos más eso, tenemos que tener cuidado porque todas esas cositas nos desvían de la verdadera oración a Dios y nos hacen buscar o desear más. Yo quiero tener el don de sanidad, yo quiero tener el don de no sé qué, y nos enfocamos tanto en eso que olvidamos lo más importante, que es nuestra santificación, que es la adoración a Dios, que es la reverencia a nuestro Señor Jesucristo, y entender que el que tiene el poder, el que hace milagros, es Dios, no nosotros. Entonces solo quería como enfatizar eso, porque he visto que muchos creyentes están otra vez como en este tema, y solo era eso, mis hermanos. Gracias. Perdón, interrumpí. Señora, muy buena tu apunte. Bien, amados hermanos, creo que no hay más. Bueno, aquí escribe Noel Muñoz Mejía, dice, la oración nos alinea con su voluntad, con su voluntad, la voluntad de Dios. Efectivamente. Hermana Luzdari, ¿querés comentar algo? Sí, mi hermano. Referente a la oración es que pues sabemos que Dios es un Dios soberano, ¿no? Y sabemos que Dios tiene ya a sus elegidos, pero o sea, Él nos manda en su palabra que oremos sin cesar, es su mandato, porque nosotros no sabemos quiénes van a ser salvos, quiénes son aquellos escogidos, pero Él nos ha mandado que oremos por esas personas que no conocen, porque nosotros no sabemos quiénes van a recibir ese evangelio, quiénes son escogidos por el Señor. Entonces, aquí en el último punto de Alistair dice que Dios usó nuestras oraciones como parte de su propósito soberano para salvar a su pueblo. Entonces, es saber que nosotros como su pueblo escogido es una orden que Dios dejó establecida en su palabra. Tenemos que orar sin cesar, orar en todo tiempo, orar para que no entre en tentación. O sea, es una orden que Dios dejó establecida en su palabra. La tenemos que cumplir. Ese era mi aporte. Amén, hermanita. Así es. Muchas gracias. Dice Félix, la oración también es un acto de adoración a nuestro Señor que revela nuestra dependencia de Él. Ciertamente, con la oración estamos reconociendo que nosotros no somos nada sin Él y que Él es en últimas quien dirime todas nuestras circunstancias diarias. Que Él es el que nos salva de tantas maneras de perder la vida o de hacer cosas malas, porque Él está ahí ayudándonos. Y la oración diaria antes de salir a nuestras labores es la que nos ayuda a que Él esté con nosotros siempre. Bien, ¿quién querría regalarnos la despedida final con una oración? Hermana Luzdari, adelante. Muchas gracias. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y honramos tu santo nombre eternamente y para siempre. Te damos gracias, Padre, por esos devocionales, a pesar de que no somos fieles a ellos, pero Dios siempre ha sido bueno y ha sido fiel con este pueblo, mi Rey. Padre, reconocemos la responsabilidad que tenemos de esa oración, de esa, como lo dice el devocional de hoy, el misterio de la oración. Como pueblo tenemos que obedecer a ese gran mandato que tú dejaste establecido en su palabra.
de orar en el Espíritu, de orar en todo tiempo. Esa herramienta que nos has dejado, la oración, mi Rey. Ayúdanos a perseverar en ella, porque no sabemos cuáles son tus planes, tu propósito, Señor, a través de esa oración. Que muchas veces oramos esperando algo, pero tenemos que ser pacientes, tener esa fe, esa dependencia de ti, que será en el momento adecuado que recibiremos esa oración, o si no, también por algo se da, Señor. Ayúdanos a ser esos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, ese verdadero pueblo que te alabe, Señor, que te adore con todo nuestro corazón, que tengamos esos tiempos de comunión contigo, mi Rey, que no permitamos que otras cosas, otras ocupaciones nos robe esa intimidad contigo diaria, mi Rey amado. Gracias por nuestro hermano Carlos, por ese tiempo de hoy y así por cada uno de los hermanos, Señor, que tú has usado para estos devocionales. Por cada una de nuestras hermanas, nuestra hermana Andrea, gracias por su vida, gracias por la vida de ella, por ser esa mujer que persevera, Señor, que a pesar de sus circunstancias, a pesar de sus preocupaciones, a pesar de lo que ella tenga que vivir día a día, está fiel ahí, Señor, perseverando. Y asimismo por cada una de las hermanas aquí presentes y ausentes también. Ayúdanos, Señor, a pesar de que no nos conocemos físicamente, pero espiritualmente estamos unidas por ese mismo Padre, ese mismo Espíritu. Gracias, Señor, porque has sido bueno para con cada uno de nosotros, a pesar de las circunstancias, de las dificultades, de lo que diario vivimos, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos fortaleces a través de esa oración que hacemos cada día, Señor. Y ayúdanos, Padre, a perseverar. Ayúdanos, Señor, a que estemos firmes y adelante, como lo dice ese himno, Señor. A perseverar en tu palabra, a perseverar en especial en esa oración, Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano. Amén, hermanita Luzbel. Muchas gracias. Bien, hermanos amados, vamos a dar nuestro grito de victoria. Estén sus micrófonos firmes y adelante, huestes de la fe. Sin temor alguno. Gracias, mi hermano Carlos. Bendiciones. Ahí, buen día para todos. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Bendiciones y que Dios les guarde. Muchas gracias.